poner un poquito de musiquita, ¿no? Nada más en lo que llegan unos hermanitos. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes. Está viendo de ver un testimonio del hermano. Bueno, no es del hermano Luis Ángel, tiene una invitada de él. Hasta el cielo, mi querido Padre Cueto, de parte de su cantante Héctor García, mundialmente desconocido. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Compartir el live. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. La arena he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que que en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Seguimos así. Muy bien dicho, Jesús como judío. Después de la resurrección, ya no había nada que cumplir así. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Dedicado a todos los pescadores de Cristo. Tú sabes bien lo que que en mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. La arena he dejado mi barca junto a ti,
sonriendo, has dicho mi nombre. Saludos a los hermanitos que van llegando. La arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Junto a ti, buscaré otro mar. Muy bien, hermanitos. ¿Cómo se encuentran? Seguimos con lo del sábado domingo. Ahorita un hermanito preguntó algo importante que creo que ya se va a responder en el tema, pero lo voy a adelantar. Primero, antes que nada, voy a iniciar lo que es con esta oración. Fíjense, ahorita que comentó este hermano, muchas gracias, hermanito Daniel. Te voy a aclarar esto para que no se me pierda. Voy a aclarar este comentario ahorita para que no se me pierda. Porque este sí es importante y también lo dice la Biblia. Porque ya nosotros, gracias a Jesucristo, y el Sabbat no es para nosotros. Ya nosotros no es ni el Sabbat ni sábado. Porque no pertenecemos ahí. Y eso es por Jesucristo. Entonces empiezo con lo que es esta oración. Lo que es la oración al Espíritu Santo. Porque siempre es importante la oración al Espíritu Santo. Antes de empezar como que dice cada tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Muy bien, nada más respondiendo a lo que es ese comentario, en el que decía que como judíos no guardaban el Sabbat. Jesucristo, que como judío no guardaba el Sabbat. Como judío, atentos, antes de lo que es el sacrificio y antes de que todo estuviera cumplido en la cruz. Después de ahí, ya no estamos atados a la ley. De hecho, ¿dónde lo dice? Romanos capítulo 7. Y es una analogía que lo hace precisamente Pablo conforme al matrimonio. Y ahora sí, de ahí en adelante ya nada más voy a hacer lectura, porque si no, no voy a terminar el tema. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, estoy hablando los judíos. Que la ley se enseñorea del hombre que entre tanto vive. Jesucristo, mientras estaba en la vida, la ley estaba enseñoreado de él. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. En este caso de Jesucristo, si hubiera desobedecido la del Sabbat, si hubiera desobedecido la ley antes de su muerte, era un adúltero. Al igual que todos se les dice ahora sí como dice, vamos a dejarlo en adúltero ahorita. Pero si su marido muere, en caso de Jesucristo que murió, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere otro marido, no será adúltera. Nosotros, que no somos de esa ley antigua, somos de la nueva ley así. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Muriendo Cristo, ahí en la cruz, ahí quedó clavado todo. La ley, ahí murió para nosotros. Para que seáis de otro, de la gracia, ahora sí,
del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Recuerden que es lo que siempre decía, la semilla para que dé fruto. Ahora sí, como quien dice, para que empiece a fructificar, para que empiece a crecer, necesita morir, necesita secarse. Ahora sí, para llevar fruto. Y Cristo murió para esa ley, y nosotros en Cristo. Y ahora estamos nacidos en esta nueva ley, que es una ley no de piedra, no del sábado, no de los judíos. Entonces, claramente lo pone Pablo en Romanos 7. Si esa parte no la quieren comprender, entonces ese ya no es mi problema. Dicen que creen en la Biblia, pero no le quieren hacer caso. Entonces, vámonos a puro tema, hermanitos. Puro tema. Ahorita, discúlpeme si de repente no hago caso a los comentarios. Recuerden que cuando ando en lectura, si o leo aquí o leo acá. Entonces, buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús y María nuestra Madre. El día de hoy compartimos con ustedes la segunda parte del tema sábado o domingo, del Día del Señor. ¿Cuál es el Día del Señor? Para el pueblo judío, el Sabbat es una ley establecida por Dios desde el Antiguo Testamento. Por ese motivo, hoy en día los adventistas del séptimo día lo guardan como un mandamiento establecido y perpetuo. Ellos creen esta que es una de las razones más para acreditarse como Iglesia de Cristo. En Gálatas 4:21 sale al paso para aclarar que hay dos alianzas. En la nueva, con la venida de Jesús, no estamos sujetos los cristianos a tomarla en cuenta, pero tampoco a ser indiferentes. A continuación veremos con citas contundentes que los judíos reprochaban a Jesús, pero él no justificaba su accionar. Y estamos hablando precisamente de lo del sábado. Entonces, Hechos 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Y ahora sí dice también confirma que el domingo es el día del Señor, cuya cita dice expresamente, el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y a lo largo del discurso hasta la medianoche, poner la lupa que estaba celebrando la Eucaristía. Porque la Eucaristía, los apóstoles siempre se reunían a celebrar la Eucaristía domingo, no los sábados. Era el domingo, no el día de reposo. Siempre el día después del día de reposo. Que eso siempre es muy importante. Y continuamos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 4. Ahorita que anda andando el hermanito Lata. Mira, es más, te lo voy a anotar aquí para que los hermanitos vean que esto, cómo da una refutadota a lo que es Lucas, por lo primerito que no alcanzaste a escuchar. Lucas 4:16. Y mira, aquí está anotadito, para leerlo al final. Y ahí te lo voy a dejar. Y por lo mientras, calladito. Y vas a ver, mira, aquí está anotadito cómo este versículo no sirve. No sirve. Y aquí te lo voy a anotar. No sirve para decir que Jesucristo mandó el sábado. Y no sirve, de verdad no sirve. Ustedes guarden el sábado así porque yo lo mando. No sirve. Y ahorita lo vamos a ver. Es más, creo que este versículo se los di ayer. No, no es cierto, creo que no se los di. Si no, ahorita lo volvemos a agarrar. Entonces ya vimos el día domingo, día del Señor, que de hecho es de ahí domini, de ahí viene la palabra domingo, es tan fácil de entender. Día del Señor. Hechos 27 es el domingo, la Eucaristía. Y de hecho, al ratito nos vamos a una parte en la que es acerca del latín y acerca del hebreo, ¿sí? Del griego, ¿sí?
Porque hay algo muy interesante también que decía, es que ahí dice el sábado. Sí, pero lo que es, no es el sábado, lo que es tanto en latín como en griego. No está hablando del día sábado, que habla de pasado el sábado. Entonces, ¿y qué es ser pasado el sábado? Domingo. Primera de Corintios 16:2. Primera de Corintios 16:2. Cuando se reunían los cristianos, no los judíos, no los judíos o el pueblo de Israel, no los gentiles, pero principalmente judíos. No Pablo yendo a visitar a los judíos, sino Pablo estando con los cristianos, o Pedro estando con los cristianos, o Juan hablando con los cristianos, así. Primera de Corintios 16:2. San Pablo enseña que los fieles cada domingo recojan la colecta, tal cual como acostumbramos a hacer en misa los católicos. Dice así: cada primer día de la semana, o sea, domingo, cada uno de ustedes póngase aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, lo que son primer día de la semana. ¿Por qué? Porque era el día en que se reunían precisamente los católicos. Vuelvo a repetir, no existe un versículo en la Biblia, no existe un versículo en la Biblia en la que diga nuestro Señor Jesucristo, mando a que guarden el sábado. No existe. Ellos de repente utilizan lo que son otros versículos con Jesucristo judío. Pero ya vimos lo que dice Romanos 7. Muriendo Jesucristo, muere a la ley y ya estamos bajo una nueva ley. Porque al hermanito nunca le dijeron lo de Romanos 7. Le dijeron de Cristo judío cuando tenía que estar en la ley. Cuando muere ya no está sujeto a la ley. Y seguimos leyendo. Entonces, Apocalipsis 1:10. De hecho, aquí es donde viene la palabra domingo, del Dei Domini. Porque el apóstol Juan fue el primero a utilizarlo. Apocalipsis 1:10. En esta cita vamos a resaltar que el primer apóstol que mencionó la palabra Día del Señor fue San Juan. Podríamos decir que Juan fue quien promovió la palabra domingo, Día del Señor, porque está en la Biblia. El Dei Domini, porque es de latín Dei Domini, Día del Señor, es precisamente domingo. Es donde les vuelvo a repetir. Todos los pueblos cristianizados tienen su día domingo. En este caso, los que, vamos a decir, inclusive donde abundaban un poquito más los protestantes, tienen algo parecido al Sunday, a día del sol. No domingo, que es día del Señor, sino Sunday, día del Señor, digo día del sol. ¿A qué se refiere, ejemplo, en este caso? Cuando hablamos del lunes en español, día de la luna, o del dios luna. Martes, dios Marte. Miércoles, dios Mercurio. Jueves, de Júpiter. Viernes, de Venus. Sábado, del dios Saturno, que era el dios de la muerte. Y domingo, ¿con qué dios coincide? Dice, ¿con cuál dios? ¿Con cuál dios? En inglés, Sunday lo entiendes el dios sol. Pero domingo, Dei Domini, el día de Dios, día del Señor. Ahora sí, de los pueblos cristianizados que decían, es que tenemos un Dios que es creador del sol. Nosotros no adoramos al sol. Tenemos al Dios que es creador del sol y de todos los planetas que tienes mencionados. Así en los días. Y por eso fue cambiado de ese Dios que pensaban que era el más poderoso, del Dios Sol, al Señor, al verdadero Señor. Así como sucede con Pablo, que dice, yo vengo a predicarles al Dios verdadero, a ese Dios desconocido. Entonces, que eso viene en Hechos de los Apóstoles. Continúo. Entonces, él es el que empezó a promover prácticamente el Día del Señor. Este pasaje narra que tuvo una visión dejándose elevar por el Espíritu Santo. Observemos cómo llama Juan el primer día de la semana. La cita dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
estando en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál será el día del Señor? ¿Cuándo se presentaba Cristo con sus apóstoles? El primer día de la semana, los domingos se presentaba Jesucristo con los apóstoles. Por eso el día del Señor, el día que el Señor venía con los apóstoles. Después de su muerte y resurrección, no se les apareció los sábados, se les aparecía los domingos. Después de su resurrección, se les aparecía los domingos, los sábados no. Por eso el día del Señor, el día que el Señor estaba en medio de nosotros. Dei Domini. Fácil de entender. Continuamos. Traducido es, se apoderó de mí el Espíritu el día domingo, día del Señor, y oí a mis espaldas una voz que sonaba como trompeta. De Apocalipsis 1:10. Nadie les ha dicho a los adventistas que el profeta Isaías había anunciado que Dios rechazaría el día sábado judío, pues su palabra se cumplió. Y observemos, hay un hermanito que nos dio el de Isaías. ¿Cuál fue el que nos dio? Casi hasta el último versículo del Isaías, creo 66, por ahí nos dio. No me acuerdo bien el versículo, Isaías 64. Pero el problema es que cuando Isaías habla de el día del Señor, bueno, el día de reposo, está hablando de otro día de reposo, porque el día de reposo de los judíos, Dios lo rechaza, y él habla de otro día que no es el reposo de los judíos, al cual tenemos que entrar, y de hecho es este versículo. Isaías 13, ya saben que cada vez que hable del día de reposo, habla de otro día de reposo, porque así habla Isaías. Isaías 1:13. En este pasaje, Isaías plasma lo que iba a pasar con el día de reposo, pues pareciera que Dios mismo dijere algo como, ya no quiero más días sábado, y de hecho literal así lo dice. Pues la cita expresa lo siguiente, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Ya no es el día de reposo de los judíos, ese le causa abominación, así. No me traigas así más vana ofrenda, incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Eso lo que para nosotros quedó atrás. Para el cristiano no va. No lo puedo, que traducido, dejen de traerme esas ofrendas, las cuales, igual los que eran viandas, los sacrificio de animales, todo lo que traían. Ya no tolero cosas que me causan horror, lunas nuevas, reuniones los sábados, no soporto más esas fiestas. ¿Qué contestar cuando un hermano adventista asegura que Jesús mismo dijo que el Señor, Él era el Señor del sábado, según Mateo 12, versículo 8, el cual expresa, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo? Y atentos también con esto, este versículo que dio el hermanito, que en realidad es cuando dice que Jesucristo en días de reposo asistió a una sinagoga. Es lo que dice. Entonces, ¿por qué? Porque era judío. Aún no había llegado la muerte de nuestro Señor Jesucristo para que entráramos a la ley de gracia y no quedar atorados en la ley muerta. Por eso se me hace muy curioso del sábado, que el día sábado sea del dios Saturno, que es el dios de la muerte. Y esa muerte queda atrás para nosotros. Nosotros estamos para el día de Dios, el día del Señor, para el Dios más poderoso. Entonces, esta de Mateo capítulo 12, versículo 8, que contestar porque dice, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Tiene que contestar al hermano adventista, deben leer el contexto. La cita dice claramente que Jesús iba por los sembrados en día sábado, que eso estaba prohibido.
Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Los fariseos lo vieron y se molestaron diciéndole que por qué sus discípulos estaban obrando en día de reposo. Algo que está prohibido, nadie obrará en día de reposo. ¿Por qué están obrando en día de reposo? En día sábado. Y Jesús les habló con las escrituras que en el Antiguo Testamento habían personas y sacerdotes que infringían la ley del sábado, y luego les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo, que traducido significa, yo soy Dios, el dueño del sábado, y puedo hacer lo que se me pegue la gana. Puede hacer lo que se le pegue la gana. No perder de vista que los discípulos y Jesús obraban en día de reposo. Atentos porque obraban en día de reposo. Algo prohibidísimo. Lucas 14:1. También aquí este mismo pasaje confirma la situación anterior. Pues Jesús vuelve a demostrar que no le importa el día de reposo. Él no le interesa eso del día de reposo. El pasaje dice, aconteció un día sábado que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, enfermo de acumulación de líquidos. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es permitido sanar en día sábado? Mas ellos callaron. Ellos callaron, no se atrevían a decir que era lícito, porque si alguien se atrevía a decir que era lícito, se echaban encima a todos. ¿Por qué? Porque iban a decir, este está de parte de Jesucristo. Se echaban encima a todos. Entonces, ¿es lícito sanar en día sábado? Y él tomándole, le sanó y le despidió. Atención, poner la lupa que el mismo Jesús estaba obrando en el día sábado, y sabemos que en día de reposo nadie podía obrar. No se podía hacer absolutamente nada. A continuación, el versículo siguiente pareciera hablarles a los adventistas, pues dice, y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de ustedes, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día sábado o de reposo? Porque recuerden que la ley adventista, porque digo ley adventista, o prácticamente lo que aparece en el Antiguo Testamento, nosotros somos del Nuevo Testamento, de las nuevas promesas. No somos de las promesas viejas que ya se cumplieron, no somos de ese Antiguo Testamento, no somos de esa sombra de lo que había de venir. Si lo de aquella sombra fue glorioso, ahora imagínense lo glorioso que es Jesucristo en su plenitud, no una sombra de lo que es el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué contestar a los hermanos adventistas cuando aseguran que San Pablo guardaba el sábado y por tal motivo fue 3 sábados seguidos a la sinagoga, según Hechos 17? Y atentos con esta palabra sinagoga. Estas palabras yo siempre les he dicho que son clave y no sirven para, digamos, decir, ¿sabes qué? Es más, hasta les juega en contra. Para decir, todos los cristianos debemos continuar con el sábado. Cuando encontramos la palabra sinagoga, a ver cuántos cristianos van a la sinagoga. Cuando encontramos judíos o hijos de Israel, nosotros no somos judíos, no pertenecemos al pueblo de Israel. Gentiles, hoy en día nos llamamos cristianos. Ya gentiles es una situación diferente. Cuando dice la palabra entrar, es cuando ya no entienden los hermanitos adventistas que existía un día de reposo. Lo que son los judíos pertenecen a ese día de reposo estando en la ley. Pero ahora dice, hay que entrar en otro día de reposo. Entrar en otro día de reposo. Alguien ya pertenece a uno, pero tienes que entrar en ese día de reposo que es diferente. Si tú ya perteneces, ¿a cuál vas a entrar si ya perteneces?
Necesitas salir del primero para entrar al segundo. Esta palabra perpetuo, también muy importante porque es perpetuo en caso de los judíos. Nosotros no somos judíos. Jesucristo era judío, por eso era perpetua esta ley. Él era judío, él entraba en sinagoga. Al momento de morir, ya no entraba a sinagogas Jesucristo. Cuando murió y resucitó, no entraba en las sinagogas. Estaba con sus discípulos los domingos en la partición del pan. Estaba con ellos. Y ellos, los discípulos, entraron en el día en el que estaba el Señor. En el día domingo, en el día de la reunión con Él. Continúo. Entonces, vamos a ver. Voy a silenciar un momento a algunos de estos hermanitos. Que por cierto, este es like católico. Si no le gustan los hermanitos, no se preocupen, deben deslizar. Porque esto es enseñanza a los católicos. Y al final, si tengo chancecita, subo algún hermanito. Si no tengo oportunidad, me disculpan. Que por cierto, si tengo oportunidad, no, si mañana tengo oportunidad, ya platicamos un poquito más. Creo que voy a tener oportunidad de subir algún hermanito. El día jueves, les voy anunciando de una buena vez. El día jueves voy a cumplir prácticamente 20. El día 21, jueves 21, van a ser prácticamente 4 años de que descubrí que con la Biblia, cómo se podía predicar así, literalmente hablando con Biblia. Ahorita lo estoy leyendo de la lección, pero los que ya me conocen de más tiempo saben que agarro la Biblia y órale, respuesta así, 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 con pura Biblia. Y es una respuesta que hay muchas respuestas, bastantes respuestas de la Iglesia de Jesucristo en la Biblia, sin necesidad de que yo meta una sola palabra. Pero, y eso demuestra inclusive también que los que se dicen que creen en la pura Biblia, realmente no le creen porque cuando encuentran palabras que no les conviene, o en el contexto, más bien dicho, no les conviene, entonces dicen, no, es que lo estás haciendo mal. No, te lo estoy leyendo con contexto. Lo que pasa es que a ti no te conviene en la secta donde te encuentras. O el pastor lo que te está diciendo, te está contando mentiras y le quieres creer al pastor en lugar de creerle a la Biblia. Entonces, y esa es una realidad. Entonces, continuamos. Exactamente como el de no adorar imágenes. Recuerden, no a la adoración de imágenes. Los católicos estamos muy de acuerdo con el hermanito. Aunque no lo crean, así dice la Iglesia Católica también. Después tenemos una clase especial, pero el jueves les voy a contar todo el testimonio, cómo fue sucediendo. Ahora sí, como dice, conforme vi viendo los dones que me había entregado lo que es el Espíritu Santo, estos dones que Dios les da a cada uno, unos tienen el don de cantar, otros el don de predicar, otros don del sacerdocio, ¿sí? Y en este caso, en cuestión de la Biblia, fue algo muy interesante, pasos interesantes que te das cuenta que el Espíritu Santo está trabajando en ti. No es de que Dios me habló por sueños y no sé qué. No. Aguas. Hay que tener mucho cuidado. Ahora sí, sigamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante, donde dicen es que Pablo iba a las sinagogas, y les vuelvo a repetir, aguas con estas palabras, porque de esto ya hablamos del judío, ya no hablamos del cristiano. Fue 3 semanas seguidas a la sinagoga de los judíos, pensando que estaba yendo con los cristianos. Entonces, de esta manera le puede responder, hermandad adventista, debes leer el contexto. La cita explica claramente que Pablo iba al templo de los judíos a discutir con ellos, basándose en las escrituras. Les predicaba sobre Jesús, sin lugar a dudas, explicándoles a los judíos que con Cristo las cosas habían cambiado. Termino este pedacito y de hecho les voy a leer otro detalle interesante. Ahorita, de hecho, no sé por qué razón leí ese versículo antes de entrar aquí al live, pero creo que ya sé por qué lo leí. Y sigo leyendo, sí. El pasaje dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia,
llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y otra vez sinagoga de los judíos. ¿Cuándo los encuentras a los judíos? En sábado. Cuando encuentras a los cristianos, el domingo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos. ¿Con quién? Judíos. ¿Cristianos? No. No iba a discutir con cristianos. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Lean todo el contexto, que es muy recomendable. Hay algo que dice lo que es el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice algo Pablo. Acerca de la iglesia de Roma. ¿Qué es lo que dice lo que es Pablo acerca de los romanos? Así. En primer lugar, Pablo no quiere predicar sobre los que ya han edificado. Sobre los que ya han edificado precisamente. Sobre esta iglesia que ya alguien más está edificando. Sobre un apóstol que ya ha predicado. Y él no viene a quitar lo que puso ese apóstol así. No, porque él ya está ayudando a la edificación de lo que es la iglesia de Cristo. Romanos 15, del versículo, vamos a ver. Desde el versículo 19, fíjense para que se den cuenta, si en esa sinagoga ya hubieran sido cristianos, Pablo de preferencia no le hubiera gustado pasar por allá porque ya había cristianos. Ya había cristianos. Y ya tenían una predicación, ya tenían quien les predicara, quien los edificara. Romanos 15, versículo 19 y 20, 19 y 20, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Atención con estas palabras. Él iba con judíos, iba con gentiles, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué quiere decir? Alguien, si ya había predicado de Cristo, Pablo prefería no pasar por esos lugares porque ya había alguien quien les predicara. Ya había quien les predicara, quien los guiara. Pero donde hubiera judíos del día sábado, ahí sí se iba a predicar Pablo. ¿Por qué? Porque no había sido predicado Cristo. Y en sábado los iba a encontrar para predicarles acerca de Cristo, de su resurrección, y que era precisamente el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el resucitado. Entonces, estos de esta sinagoga, precisamente de Hechos de los Apóstoles capítulo 17, no eran cristianos. No se reunía con los cristianos el día sábado. ¿Por qué? Porque esos eran judíos que no habían escuchado de Cristo. Por eso iba a discutir con ellos. Aquí donde nos está hablando Pablo, una carta a los romanos, porque él tenía que pasar por Roma. Una carta a los romanos les dice esto en especial. Simplemente, él se esforzó a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Simplemente, él no iba otra vez como quien dice, vengo a predicarles de nuevo a Cristo. No. Él no hacía eso. Entonces, continuamos con la lección, continúo con la lección. Fíjense lo que son estos detalles también muy interesantes. Entonces, en contexto estamos hablando, Pablo
a discutir, y menos iba a discutir con los mismos cristianos, así. Por eso decía, no sobre el mismo, sobre el fundamento que alguien más ya edificó, que alguien más ya puso. Por eso se dice en las Escrituras, Efesios capítulo 2, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles, que ya sabemos que es Cristo, pero edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Entonces, y en otra parte también donde está Pablo y Apolos, como dice, edificando. Y el otro construyendo, algo así más o menos dice. No me acuerdo bien, como lo dice, ahorita lo leemos, entonces no hay problema. Pero ya estamos viendo, día domingo, Jesucristo jamás mandó a guardar el sábado. Y no existe el versículo que diga, yo Jesucristo digo que guarden el sábado. Digo, guarden el sábado porque es mandamiento de la ley de Dios. No dice. Y no dice así. Sigo leyendo. En líneas generales, ya como en conclusión, los hermanos separados, aunque se les muestre la verdad con la Biblia, no soportan la sana doctrina católica. De hecho, les vuelvo a repetir, no me pueden mostrar un versículo en la Biblia, y les aseguro que no es, ni el de Lucas 14, ni, bueno, los anteriores versículos que les mencioné, que diga Jesucristo, los cristianos deben guardar el sábado. Después de su muerte, no existe un solo versículo que diga guarden el sábado, ni tampoco Cristo dijo, los cristianos y mis apóstoles vamos a guardar el sábado. Jamás dijo. Al contrario, obraba en sábado. Hacía sus obras en sábado. Cosa prohibida por la ley. Entonces, esto que se los muestres en Biblia, no van a creer. Si no están buscando la verdad, si quieren imponer lo que el pastor les dijo, entonces no le van a creer a la Biblia. Pero si están buscando la verdad, van a buscar muchísimos versículos en la Biblia a ver si lo que yo les digo es verdad. Porque es lo que me enseñaron en la universidad. Me dijeron, todo lo que te cuenten, no les creas. Tú búscale por un lado y por otro fuentes que sean de confianza. Y si te das cuenta que realmente, ahora sí, lo que te están diciendo está acorde, entonces ahora sí lo puedes creer. Así es como yo le hice. Por eso creo bastante en la Iglesia Católica. Y por eso en los protestantes no les creo nada a sus pastores porque todos se contradicen. Entonces, San Pablo tenía razón cuando sostuvo que personas se apartarían de la verdad, prefiriendo oír a los que ellos quieren oír. Buscarían personas conforme a sus gustos y hábiles en captar su atención, y se volverían a las fábulas o a puros cuentos de viejas chismosas. De hecho, sí, algunas Biblias lo dicen, pero rechazarían la verdadera doctrina. El apóstol profetizó en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Vuelvo a repetir, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, cuando dijo, ¿dónde enseñó a hacer las imágenes? En la serpiente de bronce. Y habló Jesucristo de la serpiente de bronce. Chulada de Biblia. Llegará un tiempo, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, cuando dijo, llegará un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que buscarán maestros a sus gustos. Ahora sí, un Dios a como se te acomode. No a la verdad, no al Dios verdadero, sino como que esto me gusta, esto no. Conocen muchos así que dicen, no, yo no quiero la confesión del sacerdote, aunque esté en la Biblia. Porque la Biblia habla de la confesión del sacerdocio. Habla de la Eucaristía, que está en la Biblia. Bueno, aunque lo hallamos más en la traducción al español como lo que son la acción de gracias. Porque recuerden que Eucaristía significa acción de gracias. O prácticamente lo que es la misa. Y aunque esté en la Biblia, dicen, no. Lo que dice mi pastor es correcto. O por lo que yo estoy leyendo en la Biblia es mi correcta interpretación. Entonces, se desvían de la verdad o prefieren hacerle caso a las fábulas. Entonces,
Buscarán maestros a su gusto, hábiles de captar su atención, cerrarán los oídos a la verdad y se volverán hacia puros cuentos. Que eso es literal, que se vuelven a los cuentos, inclusive hasta fábulas. Hay ahorita un cuento, bueno, es un cuento, es una historia de ciencia ficción que se llama lo de los Anunnakis. Ahí decía que Jesucristo no llegó a la cruz, que lo hicieron unos extraterrestres, que lo cuidó lo que es la Asamblea Blanca, algo así decía. O sea, habla de racismo ahí esa cosa. Que como Jesucristo era blanco, prácticamente lo cuidaba la Asamblea Blanca. Así dice prácticamente ese libro, ¿eh? Es un libro inglés. Y ahí pues, dice, me hizo muy extraño todo lo que decía. Que habla de reptilianos y varias cosillas. Que Jesucristo jamás llegó a la cruz, que se casó con María Magdalena. Y hay muchos aquí en TikTok que lo promueven como palabra de Dios. Que dices que la Iglesia Católica te miente porque aquí este libro que dice los Anunnakis dice la verdad. Y el libro dice el autor es escritor de cuentos de ciencia ficción, de la literatura de ciencia ficción. Pero ya lo tomas como palabra de Dios, imagínense. Entonces, no existe cita bíblica que exprese literalmente que los discípulos hayan guardado el día sábado. No existe que los discípulos, después de la resurrección de Cristo, digan guarden el sábado. No existe. Pero por otro lado, sí existe donde dice ya no más el sábado. Eso sí existe. Tampoco dice, fíjate, no existe la cita que exprese literalmente, porque lo tengo que leer completo porque esto es muy importante. Literalmente que los discípulos hayan guardado el día sábado y no domingo. Y menos que hayan enseñado a guardar el sábado. No existe. Esto no lo pueden demostrar los hermanos adventistas. No pueden. A la fecha, de hecho, no ha existido un adventista que muestre que después de la resurrección de Cristo se guarde el día domingo. Digo, se guarde el día sábado. Pero sí el día domingo como día del Señor, sí existe. Entonces, esta secta asegura cumplir a la cabalidad los preceptos del Señor, pero insólidamente no cumplen con el año sabático, porque creen en lo del sabbat, pero no cumplen el año sabático. ¿Por qué la excepción? Es más, tampoco cumplen con lo que es la circuncisión, tampoco la cumplen. Tampoco cumplen con el sacrificio de animales. Tampoco cumplen, bueno, hay muchas cosas que no cumplen. Porque recuerden que son como 618 o 616. Ahí me la variaron un poco, porque uno decía 613, otro 618 y otro 616. Me voy a quedar con la de 616 mandatos judíos. Que esos no los cumplen. No cumplen el año sabático. Eso existe en la Biblia. Si dicen que guardan el sábado, no cumplen el año sabático. ¿Por qué la excepción? ¿En qué consistía el año sabático judío? Respuesta: consistía que cada 7 años los agricultores estaban obligados a dejar descansar sus tierras, imitando al creador del universo que reposó, según el relato, en Levíticos capítulo 25, Levíticos 25 del 1 al 7, donde se da la ley en lo que concierne al año sabático. Pues la cita dice: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Yahvé, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Otras citas que lo afirman, ejemplos son Éxodo 23, del 10 al 11. Vuelvo a repetir, Éxodo 23, del 10 al 11. O Nehemías, del capítulo 10, versículo 31. Nehemías, capítulo 10, versículo 31, o Levíticos 25, que es el que les mencioné. ¿Por qué los adventistas no cumplen este mandato si afirman estar en los caminos del Señor? En base a lo dicho anteriormente, surgen las siguientes interrogantes.
Gracias, hermanito René. Digo, aunque me escriban de maldiciones y me digan un montón de tonterías, hay veces que no les puedo hacer caso, una disculpa. Por eso los moderadores. Por eso hay veces que también no los puedo subir, porque necesito terminar primero la lección. Si se dan cuenta, bueno, los que estuvieron ahí en los comentarios, una disculpa si los distrajeron un poco. Porque si se dieron cuenta, ellos no están para escuchar la palabra de Dios, están para interrumpir la palabra de Dios. Ellos están para insultar, ellos están para ofender, precisamente, para decir decir un montón de tonterías, pero no están para escuchar las citas así. No están para poner atención. Al contrario, es más, se me hizo raro que alguno de ellos no pusiera hasta mayúsculas, porque el demonio normalmente grita en mayúsculas. Hablan constantemente los demonios, con tal de detener lo que es una predicación. Sí. Y cualquier cosa interesante, luego lo que me lo van a aclarar aquí precisamente mis moderadores. Entonces, una disculpa si alguien de ahí de repente los andaba distrayendo, pero ahora sí, pongamos atención a los versículos. Fíjense, ahí está precisamente lo que es lo que es el año sabático. No lo siguen los adventistas. Dicen, guardamos el sábado, pero ¿por qué no el año sabático? Porque no lo hacen así. Es que yo no tengo campos. El del trabajo, precisamente, que tenían normalmente en la antigüedad, es precisamente los campos. Ese era su trabajo. Y tenían que dejar descansar. Igual de tu trabajo, puedes irte de año sabático. Por eso le dicen año sabático, sin hacer nada. Tú puedes descansar un año. Hablando si fuera del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué hermanos adventistas no toman en cuenta la estadística mundial, el cual arroja que la mayoría de los cristianos guarda el día domingo? Es más, no existía eso de lo del sábado que inventaron los adventistas hasta que llegó esa Elena de White, que ya vimos que está llena de mentiras. No dicho nada más, no porque yo lo diga, sino por los teólogos adventistas que le investigaron y se salieron del adventismo, porque le investigaron. Cuando uno investiga a los fundadores, quién fundó tu secta, y te das cuenta de muchas cosas, de sus mentiras, porque una cosa es su estilo de vida, que tú que digas, oye, pues se divorció 5 veces, que era un ladrón, que no sé qué tanta cosa. O sea, vamos a dejar esos pecados aparte. Pero que la doctrina la cambien a cada rato, o que digan Dios me habló, vigila eso. Vigila eso. Aquellos que andan cambiando su doctrina a cada rato, ¿a poco crees que vienen de Dios? Si la Biblia dice una cosa, y ahora sí, como dice, el fulano dice otra. Entonces, sigamos. ¿Por qué seguir la doctrina de Elena White, fundadora de los adventistas, cuando es bien sabido que ella se hacía llamar profeta y sacerdotisa, y aguas con esa palabra sacerdotisa, pero sus profecías sobre la venida de Cristo y el fin del mundo fracasaron reiteradamente porque ellos también anunciaron días del fin del mundo? Además, que la Biblia habla que ninguna mujer tiene potestad de liderar cargos pastorales. Por este caso, que ella se decía sacerdotisa. Y estos versículos que hablamos de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, o Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34, que ahora sí, como dice, que ninguna mujer se quiera poner por encima de los sacerdotes. Que no se quieran poner así. Porque Dios en este caso no estableció sacerdotisas. Estableció a los que Él quiso y eran sus apóstoles, sus 12 discípulos. Pero no estableció sacerdotisas. Si hubiera sido así, Dios lo hubiera querido. Pero no los estableció así. Ella se autonombró. ¿Por qué seguir la doctrina de una mujer que había comenzado a tener visiones tras haber recibido una pedrada en la cabeza?
porque los adventistas no se circuncidan si ellos siguen leyes judías. Si Éxodo 31:12 expresa que Dios mismo estableció que el que profanara el día de reposo moriría, ¿qué adventista habrá muerto al infringir esta ley? Porque recuerden, a Jesucristo lo querían matar, no solamente por romper el día de reposo, sino también porque se decía hijo de Dios, porque él mismo se hacía Dios, él mismo era Dios. Al decir se hizo hijo de Dios, se hacía igual a él. Entonces lo querían matar por el día de reposo y además porque se decía hijo de Dios. Entonces, y está esto precisamente, el Éxodo 31:12. Otras citas de interés. Gálatas capítulo 3, versículo 23 al 26. Y disculpen si de aquí en adelante como que empiezan muchas pedradas. De hecho, todo esto, varios de ustedes que me conocen normalmente no leo las lecciones, las leo junto con ustedes. Y algunas veces me adelanto sin querer, sin saber que aquí ya lo decía. Por eso hay veces que les digo, miren, si no lo dice, se los comento al final. De hecho, este ya quedó bien debatido fácilmente, así de... Digo, este versículo no sirve para decir que Jesucristo, después de su muerte y resurrección, guardaba el sábado. ¿Cuándo vieron otra vez a Jesucristo que regresara a una sinagoga después de su muerte y resurrección? Jamás. Jamás pasó así. Entonces, ahí discúlpese, ahí de repente empiezan las pedradas para los que son del sábado. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Gálatas 3, del 23 al 26. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, esa ley de piedra, esa ley de muerte, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuál fe? La que nos trajo Jesucristo después de su muerte y resurrección. Hebreos 9, del 4 al 16. Hebreos 9, del 4 al 16. Por eso es mediador de un nuevo pacto. Cristo es mediador de un nuevo pacto. No del pacto de piedra. No del pacto judío. No del Antiguo Testamento. Por eso se llama Nuevo Testamento. Las nuevas promesas. Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las infracciones que había bajo el primer pacto, vuelvo a repetir, porque eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las infracciones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, por eso Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, por eso la Biblia está dividida así, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, o antiguas promesas y nuevas promesas, para que se entienda mucho mejor. Ya me dijeron que llegué más temprano. Bien, ¿termino? Ya casi estamos por terminar, creo. Espero que sí. No, más bien, no, sí vamos a terminar muy a tiempo. Entonces, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las infracciones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Pablo vuelve a repetir que Cristo acabó con el primer pacto y nos trajo un nuevo pacto con mejores promesas, herencias, libertad, etc. Si no, vuelvan a leer Romanos 7. Romanos 7 desde el versículo 1. Gálatas 4, del 4 al 11, que de hecho nos habla de dos mujeres. En este caso de la madre de nuestro Señor Jesucristo, que es donde Jesucristo nació, y de la madre Israel, prácticamente la madre Israel, que es estar bajo la ley, los hijos de Israel, como sé quién es su madre, Israel, que es la ley.
Pablo nos exhorta, Gálatas 4, del 4 al 11, Pablo nos exhorta para no volver a la esclavitud de la ley judía. El versículo 4 y 5 nos habla precisamente de ello. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Quién es esta mujer? María. Y nacido bajo la ley, nacido ahora sí como dice, bajo la ley judía, hijo de Israel también, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Él estaba bajo la ley, su madre estaba bajo la ley, todos los que estaban ahí bajo la ley precisamente. Y el versículo 8, pero fíjate, para que redimiese o para que quitara a todos de esa ley, el redimir, por eso el quitar. Ciertamente, el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Si quieren volver a esclavizar con el judaísmo, creo, los que están con los judíos, ahí quédense. Pero nosotros somos cristianos. Nosotros, si nos regresamos, damos un paso atrás, bueno, prácticamente 2000 años de paso atrás, si te quieres esclavizar. En el judío no hay problema. Pero tú, cristiano, si entras en un grave problema, porque ya conoces a Dios, y Dios es libertad, no es esclavitud. Entonces, ¿por qué se volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. También recomendable leer, ejemplo, Oseas capítulo 2, del 11 al 15. Oseas capítulo 2, del 11 al 15, que de hecho en una Biblia católica, aguas porque esto en Biblia católica, en Biblia protestante, de hecho creo que es desde el capítulo 1, versículo desde el 8, déjenme ver. En la Biblia protestante, en el caso de Oseas, en la católica desde el capítulo 2, del 1 en adelante. Pero en la protestante creo que es desde el 1.8, donde dice los que eran mis hijos, ya no, los que son mi pueblo, ya no son mi pueblo. Y los que no eran mi pueblo, ahora se llamarán hijos míos. Entonces, ¿qué está haciendo? Un cambio. Que nosotros queramos entrar, ahora sí, como dice, en ese día de reposo de Dios, no como estos que fueron rechazados, que están en un día de reposo, sino nosotros, como nuevo pueblo, entremos en ese nuevo día de reposo, no en el anterior que es de esclavitud. Entonces, les dije Oseas, déjenme revisar, aquí tengo la Reina Valera. Oseas capítulo 1, vamos a ver si desde el versículo 8. Oseas capítulo 1. Ay, hermanita Norma. Aquí está. Aquí sí, desde el versículo 8 en adelante lo pueden leer. Desde el 8 en adelante en la Reina Valera. Y en el caso de las católicas, en el capítulo 2, ahí empieza. Entonces continúo. Déjenme ver nada más rapidito. A ver, porque aquí... Oye, ya. Quería revisar unos mensajes así rapiditos. Porque aún así me están acarreando. Ahora fíjense. Oseas capítulo 2 del 11 al 15, o en este caso, Reinas Valeras, desde el capítulo 1, desde el versículo 8 o el 9, como prefieran, así de ahí en adelante. Lo que es Lamentaciones capítulo 2, versículos 5 y 6. Lamentaciones capítulo 2, versículos 5 y 6.
Isaías, capítulo 1, versículo 11 al 13. Isaías, capítulo 1, versículo 11 al 13. Hebreos, capítulo 8, versículo 5 al 13. Hebreos, capítulo 8, versículo 5 al 13. Se me hace raro que no me haya puesto ahorita el de Hebreos 4. Chance me lo va a poner más adelante, pero vamos a poner también el de Hebreos, capítulo... pues es que como fue de la lección del día de ayer, de Hebreos capítulo 4, leer desde el 8, que es otro día de reposo, desde el 8, el 9 y el 10, que cuando dice, no habría otro día de reposo, por lo tanto, nosotros los católicos debemos entrar en ese otro día de reposo que no es el sábado. Hebreos 4 del 8 al 10, 11, no, sí, hasta el 11 pueden leerlo, porque habla de la desobediencia de los padres. Estos de hecho se puede complementar con Jeremías 31:31. Déjenme ver si desde el 30, en una Reina Valera se los voy a leer. Jeremías 31:31. No lo dice aquí la lección, pero yo se los voy a agregar. Y si lo dice, pues ya me adelanté. Jeremías 31:31. Déjenme ver si desde el 30. Aquí está. No, sí, desde el 31:31. He aquí que vienen días, dice Yahvé, de los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿De dónde viene Jesucristo? De la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como ese pacto, no como esas tablas de piedra, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Y de hecho, vamos a cerrar esta idea, Recuerden que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la esposa de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la esposa de Cristo. Voy a complementar esto, porque fíjense, vuelvo a repetir el versículo 31, pero ya con el 32. Capítulo 31 y 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. De ahí les entregaron, recuerden que en Éxodo les entregan las tablas de la ley después de que salieron de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahvé. Esto como lo complementa muy bien Romanos capítulo 7 desde el versículo 1. Romanos 7:1. Fíjense cómo lo dice Pablo, Romanos 7:1. Ellos invalidaron el pacto, aunque Yahvé era el esposo. Romanos 7:1. Y de hecho tiene mucho que ver con Oseas, que les acabé de compartir. Bueno, vamos a continuar. Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, los judíos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mientras éste vive, atentos, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Atentos esto. Nosotros en este caso que decimos la iglesia, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. ¿Qué dice precisamente Dios? Que él era el marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Jesucristo murió. Recuerden que Jesucristo es Dios. Ya sé que por aquí anda uno que otro hermanito que no crea que Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo es Dios. Murió Jesucristo. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Por si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, estamos hablando en este caso también inclusive Jesucristo, que si en la vida del marido se uniera esta mujer a otro varón, estamos hablando de la mujer, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, lo que hizo Jesucristo en la cruz, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido,
no será adúltera. Y nosotros nos unimos, ahora sí, como dice en la ley de la libre, a la ley libre, a la ley del corazón, a la ley espiritual, y no a la ley de piedra, a la ley de muerte, a la cual estaban esclavizados todos. Muere Jesucristo en la cruz. Ahí termina todo. Ahí termina todo lo de la ley. Y nacemos, ahora sí, bajo la gracia. Aquí lo dice, de hecho, muy claro. Así también ustedes, hermanos, estoy leyendo Romanos 7, versículo 4 ya voy. Hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, ya no del día sábado, sino de otro día sábado, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, ya no de la ley de muerte, ahora de la ley de la gracia, ya no de la ley de carne, la circuncisión, sino de la ley espiritual, y que se nos da por medio del bautismo. Entonces somos de otro, no de la esclavitud del sábado. Entonces, esto porque de repente me salieron estos, no sé, me vino a la mente y se los quise compartir. Diga, mira, este coincide con esto y con esto. Me salió así sin querer. Voy a irme rápido. Historia de Elena de White, fundadora de los adventistas. ¿Fue Elena White realmente una profetisa elegida por Dios? Leamos algunas declaraciones de las iglesias adventistas respecto a la señora White, redactada en uno de sus medios impresos de la época. Fíjense, los adventistas publicaron una revista que decía: con Elena G. White contamos con un profeta en acción, o si queremos, con el fenómeno de la inspiración en marcha. ¿Cómo llegó hasta ella la luz divina? Por medio de aproximadamente 2000 visiones y sueños proféticos que recibió en un lapso de 70 años entre 1844 y 1915. Estos son escritos, no son escritos católicos, son escritos que tienen publicados los adventistas. Todo comienza desde que Elena White recibe una pedrada en la cabeza siendo una niña escolar. Muchos aseguran que eso ocasionó que la señora White comenzara a tener revelaciones divinas. Ahora fíjense, las visiones erróneas de la señora White. Aun cuando vivía la señora White, ya existían miembros de su iglesia que no aceptaban que sus visiones vinieran de parte de Dios. Una presunta visión profética dada a conocer por la señora White ocurrió en un congreso de su iglesia en 1856. En esta ocasión, la señora White afirmó lo siguiente: se me mostró la compañía presente en el congreso, dijo el ángel, algunos serán alimento para los gusanos, algunos serán expuestos a las 7 últimas plagas, algunos estarán vivos y quedarán sobre la tierra para ser trasladados en la venida de Jesús. Hasta la fecha del 2016 habían pasado 160 años, por tanto es obvio que todas las personas presentes en aquel congreso murieron y fueron comidas por los gusanos. Además, ninguna de ellas ha permanecido viva esperando la venida de Jesús, pero fracasó. Notaremos que su fracaso se debió a su omisión de la clara y contundente advertencia que el apóstol Pablo le hizo a la verdadera iglesia de Cristo en Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros, y atentos porque les voy a volver a repetir la partecita con que ella inició esta supuesta advertencia. Ella dice: se me mostró la compañía presente en el congreso, dijo el ángel. Ahí dijo el ángel. Atentos con cómo empezó ella. Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predicara diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque por decir, es que un ángel me dijo, un ángel me mostró que a ustedes les va a pasar esto y esto y esto, y este es el nuevo evangelio.
Entonces, Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14. Otra de las visiones que es parte de la doctrina fundamental adventista habla sobre la purificación del santuario celestial, que según ellos comenzó el día 22 de octubre de 1844. La señora White aseguró el 22 de octubre de 1844 tendría lugar la segunda venida de Cristo, lo cual les proporcionó un gran chasco redactado en su libro Historia de nuestra Iglesia. Fracasó otra vez. Realmente es muy perturbador y alarmante el estudiar la historia de la señora White y pretender que dicha mujer ha sido una profetisa elegida por Dios, ya que obviamente su proceder y doctrina rompen con todo el orden establecido por Dios mismo en su palabra. Mateo 24, versículo 35 y 36. Mateo 24, versículo 35 y 36 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahí ella tienen predicando lo que es el día de la venida del Señor. Y dice, así muchas sectas, así han surgido muchas sectas que dicen tal día viene el día final. Bastantes sectas. Entonces, vuelvo a repetir, Mateo 24, 35, 36. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Y cómo lo sabía? ¿Y cómo lo sabía una terrenal, si ni los ángeles saben? Ni el mismo Jesucristo. Hemos dicho, eso queda para algo para la Trinidad, que eso está muy interesante. Recuerden que decimos son tres personas diferentes. Pero si el Padre es el Hijo, entonces ¿por qué el Hijo no sabe lo del Padre? Del día final. Eso como para, después hablemos después de la Trinidad. Porque eso también ahorita me acabo de caer a cuenta. Entonces, la señora White aseguraba que los ángeles hablaban con ella. En una de sus obras escribió: me dijo el ángel, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? No, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Libro Adventista, Primeros Escritos. Este es un libro adventista. Primeros Escritos, página 250. Y ahí es donde tú encuentras bastantes contradicciones en el adventismo. Primeros Escritos, página 250. Es posible que Jesús haya empezado a purificar los pecados de los creyentes apenas en el año 1844. Y la Biblia responde, ahora sí, Biblia, no libro adventista, de una mentira de una profetisa, de una fundadora que inició con muchas mentiras. Porque sí, realmente, de hecho el adventismo está lleno de mentiras. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es evidente que la Santa Escritura nos confirma que Jesús realizó la purificación de nuestros pecados antes de subir al cielo y sentarse a la derecha de su Padre. Pero la señora White aseguraba que la purificación iniciaría en 1844. Entonces, bastantes y graves errores. Existe aún un sinnúmero de declaraciones descabelladas hechas por la señora Elena G. de White, mas no sería muy extenso para poder exponerlo todo en su totalidad. Ejemplo, la señora White afirmó que el uso de pelucas genera locura y la moda recarga las cabezas de las mujeres con trenzas y almohadillas artificiales
que calientan y excitan los centros nerviosos de la médula espinal en el cerebro. La acción de la sangre sobre los órganos inferiores o animales del cerebro causa una actividad antinatural y una tendencia hacia la temeridad en la moral, tanto que la mente y el corazón están en peligro de corromperse. Al excitarse y fortalecerse los órganos animales, la moral se debilita. Los poderes morales e intelectuales de la mente se convierten en siervos del animal. Muchos han perdido la razón y se han vuelto locos sin remedio después de seguir esta moda deformadora. Una locura de parte de Elena White. ¿O no creen esto que sea una locura lo que está diciendo? Que el usar pelucas te lleva a la locura. Entonces, la señora Elena White afirmó que el cáncer se produce por el consumo de carne con gérmenes de cáncer. Entonces, que de hecho hay un montón de cosas que producen cáncer, pero el consumo de carne con gérmenes de cáncer. La práctica de comer mayormente carne hace que se contraigan enfermedades de todo género. Cáncer, tumores, escrófula, tuberculosis y una cantidad de enfermedades infecciosas similares. Continuamente sucede que la gente come carne llena de gérmenes de tuberculosis y cáncer. Así que propagan estas enfermedades y otras también graves. Escrito de la señora Elena White, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 464. Escritos de la señora Elena White, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 464. Que si les recomiendo, la verdad, no. Mejor les recomiendo el de La Mentira White. La Mentira White, escrito por un teólogo adventista que lógicamente ya no es adventista, se salió de esa mentira muy grande porque la investigó. Y sus familiares de Elena White le dieron permiso de revisar lo que eran sus escritos o todo lo que tenía Elena White ahí guardado. Y se dio cuenta que todo lo que profetizaba era mentira. Porque ella decía, un ángel me dijo, cuando eso no venía de un ángel, venía de los libros que estaban ahí, que ella tenía guardados. Y no eran escritos de ella, eran de otros. En consecuencia, podemos notar que las visiones y revelaciones de la señora White y el tema de su doctrina sobre la purificación de los pecados empezaba en el cielo por Jesús y la supuesta fecha de la venida de Cristo. Y la doctrina del juicio investigador proceden de Satanás por ser un invento anticristiano y antibíblico. En otra de sus publicaciones recomendó alejarse del café, del tabaco y dedicarse a la comida vegetariana porque así se había manifestado en el cielo. Cosa que, bueno, en este caso hablando de la carne, recuerden Hechos de los Apóstoles capítulo 10 y capítulo 11, que habla sobre precisamente que Pablo consumió carne. No quería comer, pero él ya como que dice, y Dios le bajaba del cielo para que consumiera carne, de la cual pensaban ante los judíos que era, como dice, los iba a no intoxicar, sino digamos a ser manchados. Sino a ser manchados. Al igual de lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. De lo que sale precisamente del corazón. De lo que tienes en tu corazón. Así predica tu boca. De lo que sale del corazón, eso es lo que mancha al hombre. Así. No de lo que comes. No de lo que comes y entra al vientre. No es lo que mancha al hombre. Sino lo que el hombre saca del corazón. Eso es precisamente lo que lo contamina. Estoy hablando de Mateo capítulo 12. Fíjense, Mateo capítulo 12. Vamos a ver. Todo lo que mancha el corazón. Es Mateo 12, déjame ver. No, no es Mateo 12. Empecé, me va lo que es ese versículo. Ya se me fue. Se me va a ver. Mateo 15, 19. Vamos a checar el momento. Muchas gracias. Y se me hace que sí. Sí, aquí está. Porque no. Sí. Pero es poquitito antes. Es poquitito antes así.
El 18, gracias por el versículo, si era la que andaba buscando. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina el hombre. Bueno, un poquitito antes. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Que sale de la boca, sí. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, de los malos pensamientos. Por eso debemos tener cuidado con los malos pensamientos. También es un pecado que aquí lo estamos guardando y debemos tener con esos malos pensamientos porque de ahí se pueden pasar a la obra. Hay que tener cuidado. Estas cosas son las que contaminan el hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Lo que entra a la boca, no hay ningún problema, no te contamina, ¿sí? No te mancha, no te... Lógicamente todo hacerlo con cuidado. Del tabaco no tengo nada que decir, simplemente no es necesario. Ahí a los que anden con los del fumar y fumar, sí, cuídense de eso, no fumen, por favor. Porque también es cuidar a los demás. No les digo que sea pecado fumar, pero les ayuda mucho a su cuerpo el no fumar. Entonces, es todas estas cosas que decían dedicarse a la comida vegetariana y que porque en el cielo se les había manifestado que no a la carne, pues, no. Varias cosas que están muy torcidas. Entonces, hermanitos, ahorita les complementé con otros versículos que se me hicieron interesantes. Ya les mencioné. Bueno, vamos a mencionar este que dice el hermanito. Porque dice, Jesucristo guardó el sábado. Sí, porque estaba vivo. Era judío, nació en el judaísmo. Pero al morir y la resurrección, ya, el sábado no se volvió a parar Jesucristo en una sinagoga. Jesucristo no se volvió a parar en una sinagoga, ni mandó a guardar el sábado. Ni Jesucristo dijo, guarden el sábado. Jesucristo no lo decía. No decía, guarden el sábado. Es más, mandaba a hacer obras en sábado. Entonces no lo guardaba Jesucristo el sábado. Porque Él venía a traer la plenitud. El sábado era una sombra de lo que había de venir. Era un día de abominación ya para Dios. Y nosotros estamos en el otro día, que es de Dios, estamos hablando domingo. De día domingo, que es muy importante. Entonces, hermanitos, domingo, pues muy claro la palabra Dei Domini, día del Señor. No el sábado, que significa, les vuelvo a repetir, Sabbat y sábado no es lo mismo. Si nos vamos ahora así como dice, una cosa es que digamos la traducción, entendible hasta nuestro día, pero otra cosa es el significado. El Sabbat, estamos refiriéndonos al día del reposo. El sábado es el día del dios Saturno, del dios de la muerte. No es lo mismo que Sabbat. Y lo que es domingo, a diferencia del Sunday, el Sunday es el día del sol, del dios sol. Y el domingo es el día del Señor. O sea, hasta en nuestra actualidad, día del Señor. Fácil de entender lo que son esos detalles. Entonces, hermanitos, me tengo que retirar. Una disculpa si digo, no los puedo subir cuando estoy con el tiempo así encima hasta terminar la lección. Y cuando se me acaba el tiempo, pues no puedo subir a nadie más. El día de mañana ya no tengo lo que es una lección. Hay audios, pero esos audios no se los puedo poner aquí. De preferencia, pues yo mejor se los digo. Ahí ya nos agarramos mejor varios versículos. Así yo voy a agarrar varios versículos de los que aquí no me pusieron. Yo se los voy a agregar. Así como el de Jeremías 31, 32, 31, 31 y 32. Que complementa a Romanos capítulo 7. Que complementa. Creo Romanos 7 aquí no nos lo dijo, O sí, no, sí lo dijo. ¿O no lo dijo? No sé. Yo se los dije de todas maneras. Que complementa con Romanos 7. Que complementa con Gálatas capítulo 4. Que complementa con lo que es con varios de los versículos acerca de la Biblia. Que complementa con, ¿cuál más? Con Oseas, con el libro de Oseas, desde el capítulo 2 en Biblia católica, o desde el capítulo 1, del versículo 8 o 9 en adelante, en Biblia protestante.
Entonces, ya mañana profundizamos un poquito más y si podemos subimos algún hermanito. Entonces, hermanitos, algún comentario adicional antes de que me retire. Si me dicen, ¿por qué tienes esa imagen? Pues para que se den cuenta que es un like católico. Y para que pregunten. Por ahí tengo también una imagen muy bonita. Que me regalaron unas hermanitas aquí en la parroquia. Nada más que no la he podido colocar. Es que está más grande, está más grandecita la imagen. Entonces, y está muy bonita la imagen, me gustó, está muy bonita la imagen. De hecho, allá en mi cuarto, digo allá en mi cuarto, no, aquí estoy, de hecho, desde mi cuarto. Allá en la parte de abajo, tengo la imagen de la Virgen, pero la tengo completa. A mí me gusta la imagen completa, es prácticamente todo este cuadro que tengo atrás, o un poquito más grande, es el tamaño, creo que sí es el tamaño real del que está ahí en México. Necesito checar. Pero sí, está el cuadro grande y está muy padre. Entonces esa para ver detalles que después les quiero mostrar. Pero fíjense, el día jueves quiero guardarme, como dice, un poquito más para ustedes, principalmente para muchos hermanitos católicos. Para lo que es el jueves, más bien lo que quiero es primero Dios, si se nos dan bien los tiempos, hablar pero de mi testimonio. Les digo, el jueves prácticamente cumplo 4 años de conocer que se podía predicar con la Biblia. Y nos dirán, pues sí, es que se predica con la Biblia, pero no, me refiero literalmente a hablar con la Biblia. No de que leen un versículo y el pastor se la pasa, hable y hable y hable y hable y nada más te habla un versículo. No, me refiero a ir versículo tras versículo, tras versículo, tras versículo. Ustedes no dejan entrar al reino de los cielos de los que vienen. Compadre, si tú te bautizas, se te abren los cielos. Bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que no quieras aceptar la salvación es un asunto diferente. Veneran como diosa y no lo es. Ahí sí ya te puedo decir mentiroso. Esa se llama blasfemia y es mentir contra el prójimo. Yo no he escuchado a ningún católico, por lo menos tienes presente un católico, que yo no digo que ella es diosa. Es la madre de Dios, que es diferente. Pero ella no es diosa. El que te hayan enseñado mentiras es un asunto diferente, pero bautizándote, se te abren los cielos, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se te abren los cielos. Ya si no quieres creer en la doctrina de Jesucristo, ese ya es tu problema. Y es un asunto diferente. Entonces, hermanitos, me despido con lo que es esta oración. ¿La Madre de Dios y lo dice la Biblia? Sí. Y vamos a ver, que la Biblia se interprete sola. Lucas capítulo, termino con estos versículos ya para retirarme, porque de ahora me echaron llamada y, bueno, no llamada, mensaje. Lucas capítulo 1, versículo 45, y quiero que me respondas tú, hermanito, quiero que me respondas tú, Ezequiel. Así, y así como estás hablando así quiero que me respondas. Lucas capítulo 1, versículo 45, yo te lo leo, que la Biblia se interprete sola. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Quién es el Señor? Ezequiel, ¿quién es el Señor? Lucas 1:45, la Biblia se va a interpretar solito. No, compadre, porque ya me voy. Ya si quieres mañana te subo. Pero respóndeme así rápido en los comentarios. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Así como andas, así responde rápido. ¿Quién es el Señor? No. No quiere responder el hermanito. ¿Quién es? El Señor es Dios. Gracias. Ánclame eso, hermanito René. El Señor es Dios, dijo. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Y quién es el Señor? Dios. Versículo 43, 2 versículos atrás. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Que la madre de mi Dios venga a mí. La Biblia solita
se interpretó. Es que ellos dicen, es que la Biblia sola se interpreta, pues la Biblia solita te anda respondiendo, hermanito. Madre de Dios. Entonces, ahora sí, hermanitos, termino con lo que es esta oración. Ya no puedo continuar más rato porque ya me hablaron. Entonces, respuestas sencillas y fáciles y dichas en la Biblia. Mañana me vuelvo a conectar en lo posible a las 11 de la mañana, 11:30 por ahí más o menos. Ahora porque estaba el testimonio muy bueno con el hermano Luis Ángel, por eso dije, no, pero me espero, ¿para qué los muevo a los que están allá? Oración a lo que es al Espíritu Santo y a nuestra madre, que es la madre de nuestro Señor Jesucristo, que nos la dejó como madre, mandamiento por la palabra de Dios, de madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, y a partir de aquel momento el discípulo amado, tú si te consideras discípulo y quieres ser el discípulo amado, consideras a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Jesucristo señalando a su madre y a sus hermanos, quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Tú si eres mi hermanito, también tienes madre, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias a la acción poderosa del Espíritu Santo, que en él me haces crecer y llenarme de tu palabra. A ti, Espíritu Santo, por impulsarme a seguir adelante. Gracias por tus santos dones y frutos, porque con ellos tengo la oportunidad de aprender y llenarme de Dios. Así puedo transmitir la verdad y a los demás a la que fuimos llamados. Te confío mis estudios, mis proyectos y mi constancia. Dame siempre sabiduría y entendimiento para saber administrarlos y dar buenos frutos. Amén. También esta flor a la mamita María, las palabras que nos enseñó Dios por medio de su ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Esposa del Espíritu Santo, cúbrenos con tu manto. Entonces, hermanitos, cuídense mucho. Muchas bendiciones. Nos vemos en la siguiente. Primero Dios, el día de mañana me vuelvo a conectar. Y ya el día jueves ya hablamos un poquito más, pero como el testimonio. Y sí voy a subir uno que otro hermanito, principalmente católico. Es que es jueves, sí, no voy a permitir que suban protestantes ni voy a andar debatiendo. Y mañana ya si quieren poquito, sí. Pero el jueves es más por, vamos a decir, por cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. En mi caso, en estos 4 años, las cosas que han ido sucediendo. Y agradezco mucho a Dios por estos 4 años que han ido pasando. Hermanitos, entonces, el día de mañana, primero Dios, si puedo en la tarde un ratito, no, en la tarde no puedo, pero sí el día de mañana, nos vemos un ratito. Entonces, a partir de las 11:30 más o menos, si puedo un poquito antes, de 11:30 de la mañana, hora México. Ahorita ahorita es la 1:18. Entonces, nos vemos mañana, primero Dios, hermanitos. Nos vemos. Cuídense, hermanitos.